Entonces el problema dice, usando una barra ranurada, entonces es la que se muestra en la figura, esa barra ranurada, un cilindro liso C, que tiene una masa de 0,5 kilogramos, es forzado a moverse a lo largo de la trayectoria vertical ranurada. Fíjense que nos hacen énfasis aquí, vertical ranurada. El cilindro es este rodillito que se ve acá, ese es el cilindro. Es tan pequeño, pero su masa es grande, 0,5 kilogramos. La trayectoria vertical quiere decir que eso está puesto verticalmente, o sea que lo primero que voy a tener en cuenta es que el peso del cuerpo es una fuerza que actúa hacia abajo. Donde θ está en radianes. Si la posición angular del brazo es θ igual a 0,5 por t al cuadrado radianes, donde t está en segundos, determine la fuerza de la barra sobre el cilindro. Entonces, claro, la barra aquí le hace fuerza, si está girando en este sentido, pues le hará fuerza perpendicular a ella, ¿cierto? Esta es la fuerza de la barra sobre el cilindro en el instante t igual a 2, pero también nos piden la fuerza normal de la ranura sobre el cilindro. Entonces ahí se alcanza a ver y uno puede imaginarse que si el cuerpo se está moviendo en trayectoria curvilínea, pues él trata de salirse en esta dirección, que es en la dirección tangente. Perpendicular a esa dirección hay una fuerza, sí, perpendicular a esa dirección hay una fuerza perpendicular a la dirección tangencial, que es la fuerza normal. Y esas son las tres fuerzas que actúan sobre el cilindro. La normal y el peso no tienen la misma dirección, no necesariamente. Lo que sí se debe cumplir es que la fuerza normal debe ser perpendicular al eje tangencial y que la fuerza F, esta fuercita F, vaya en la misma línea de acción, en la misma línea que el eje transversal. Y acá sobre la barra ranurada actúa el eje radial, o ahí instalamos el eje radial. Listo, y esas son las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Bueno, entonces lo primero será mirar qué tipo de coordenadas nos sirven. Como es movimiento curvilíneo, yo puedo optar por coordenadas normal tangencial o por coordenadas polares. Entonces, si analizamos el gráfico, fíjense que si yo dibujo un vector que vaya de este origen a donde está la partícula, este es mi vector R. Y respecto a esta referencia, forma θ grados. Cuando esta partícula se mueva sobre la trayectoria, un instante de tiempo después la encontraré por acá, por ejemplo. Si yo dibujo el nuevo vector R, el nuevo vector R es este. Lo puedo llamar R', nuevo vector de posición que me dice dónde está la partícula. Y me dice el nuevo ángulo, θ'. Entonces, como la partícula está acá, está desplazándose por una trayectoria curvilínea, pero a la vez el vector de posición está variando en longitud y está variando en ángulo. Entonces, cuando varía R en longitud y también varía en ángulo, utilizo coordenadas polares. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con coordenadas polares. Listo, entonces para eso pues miramos las ecuaciones. Lo primero es que me dan una ecuación acá. Bueno, me dan un par de ecuaciones realmente. Me dicen R es igual, esta primera, a 0,5θ. Fíjese que está relacionada R y θ. Pues todavía me está diciendo más, utilice coordenadas polares porque está R y θ. Pero me dan otra ecuación para θ, fíjense, me dicen θ igual a 0,5t cuadrado. θ igual 0,5t al cuadrado. Y me dan esas dos ecuaciones y me dicen, ojo, en el instante t igual a 2 segundos, en ese instante 2 segundos,
determine las fuerzas que están actuando sobre la partícula, ¿cierto? Entonces vamos a determinar las tres fuerzas, esta fuerza F, este peso y la fuerza normal en el instante t igual a 2 segundos. Bueno, entonces como vamos a utilizar coordenadas polares, entonces recuerden que decimos que sumatoria de fuerzas en el eje radial es igual a masa por aceleración radial, pero que la aceleración radial es r2 puntos menos r teta punto cuadrado. Y sumatoria de fuerzas en la transversal, en la dirección transversal, es masa por aceleración transversal. Y la aceleración transversal es r teta 2 puntos más 2 r punto teta punto. Listo. Entonces, pues las fuerzas las voy a sacar del diagrama. Y necesito hallar la masa, pues aquí me dan la masa, 0,5 kilogramos. Ahora necesito de r punto, r2 puntos, teta punto, teta 2 puntos. Entonces, eso los vamos a conseguir de estas ecuaciones. Entonces, fijemos en esta primera ecuación. Si yo cojo esa primera ecuación y la derivo con respecto al tiempo, bueno, me daría una derivada de r punto en función de teta punto. Pero puedo hacer lo siguiente, esta ecuación 2, que es donde se relaciona teta y t, puedo reemplazarla en la ecuación 1. Y entonces yo podría decir que si me voy por la ecuación 1, me quedaría r igual a 0,5 teta, pero teta es 0,5 t cuadrado. O sea que puedo sacar una ecuación donde no esté r en función de teta, sino r en función de t, ¿cierto? Y entonces me quedaría 0,25 t cuadrado. Bueno, y con esta ecuación es que vamos a jugar, porque esta ecuación está en función del tiempo. ¿Para qué la vamos a utilizar? Si yo derivo, como está en función del tiempo, al derivar obtengo r punto. Y r punto en este caso es 0,5 t. Y si yo vuelvo a derivar esta r punto, obtengo r2 puntos. Y entonces r2 puntos es 0,5. Y entonces fíjense que ahí tengo tres ecuaciones para hallar r punto y r2 puntos, porque las necesito acá, ¿no? Aquí necesito r, aquí necesito r punto y aquí necesito r2 puntos para hallar la aceleración. Bueno, de igual manera, yo tengo una ecuación aquí de teta, ¿cierto? Que es esta ecuación, teta igual a 0,5 t cuadrado. Entonces, si la cogemos acá, teta igual a 0,5 t cuadrado. Y derivamos con respecto al tiempo, pues obtenemos teta punto. Teta punto es igual a t, ¿cierto? El 2 baja a multiplicar, 2 por 0,5, 1. Restamos 1 en el exponente, entonces me queda t. Y teta 2 puntos igual a 1. Y estas tres ecuaciones, fíjense, teta punto, teta 2 puntos, pues las voy a necesitar aquí en la aceleración, ¿cierto? Porque fíjense, aquí está teta punto, teta 2 puntos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, estas son las ecuaciones generales para cualquier instante de tiempo, pero a mí me lo piden en t igual a 2 segundos. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es calcular r de 2, o sea, la posición a los 2 segundos o la longitud a los 2 segundos, r punto de 2, r2 puntos de 2, sí, r punto de 2 o de cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Vale 0,5. Como estamos hablando de r punto y esto está en sistema internacional, serán metros sobre segundo cuadrado. Igual también necesito teta punto, teta de 2, teta punto de 2 y teta 2 puntos de 2, pero teta 2 puntos de 2 pues será 1 radian por segundo cuadrado, porque fíjense que la aceleración angular no depende del tiempo. Listo, los demás reemplazamos en la calculadora y obtenemos los siguientes resultados. Bueno, hemos reemplazado entonces en las ecuaciones, en esas 6 ecuaciones, o mejor en 4 de las 6,
el tiempo por 2 y hemos obtenido esos resultados. En las 4 porque en las otras dos, en R2 puntos y en θ 2 puntos, como no estaba en función de t, entonces directamente ya está el resultado. Ahora sí podemos calcular la aceleración radial. Entonces la aceleración radial, R2 puntos, 0,5 más r θ punto cuadrado, ¿no? Menos r θ punto cuadrado, menos r, que nos dio 1 metro. Como esto todo está en sistema internacional, pues no estoy colocando unidades. Θ punto, entonces θ punto nos dio 2 y este θ punto al cuadrado. Luego la aceleración radial nos da 4 menos 3,5. Sí, aquí hay un error, θ aquí son 2 radianes y no son 2 radianes por segundo, ¿no? Son 2 radianes, porque recuerde que θ es el ángulo. O sea, ¿qué ángulo hay desde acá? Fíjense, desde la referencia hasta, digamos que hasta acá, que es la posición en t igual a 2 segundos. ¿Listo? Entonces son 2 radianes. Sí, aquí también son solo radianes por segundo. Listo, vamos a decir radianes por segundo cuadrado. Bueno, entonces nos toca corregir acá, ¿cierto? θ punto 2 al cuadrado, pues de una vez 4, ¿cierto? Y entonces tenemos que la aceleración radial es menos 3,5 metros por segundo cuadrado, ¿no? Y la aceleración transversal es r, el valor de r que nos dio arriba, nos dio 1 metro, r por θ 2 puntos, que es 1 también, más 2r punto 1 por θ punto 2. Bueno, esto nos da entonces 4 y 1, 5 metros por segundo cuadrado, porque son unidades de metro segundo cuadrado. Bueno, el proceso siguiente es calcular el ángulo que hay entre el eje tangencial y el eje radial. Este es el eje tangencial, este es el eje radial. Entonces, ¿qué ángulo hay de acá hasta acá? Entonces ese ángulo lo vamos a llamar psi. El ángulo entre el eje tangencial y el eje radial lo vamos a llamar psi. Entonces vamos a calcularlo. Recuerde que se calcula como tangente de psi igual a r sobre de θ respecto al contrario de r respecto de θ. Y entonces tendremos tangente de psi igual, bueno, ¿cuánto vale nuestro r? 0,5 θ. Entonces aquí vamos a colocar 0,5 por θ. Eso vale nuestro r. Sobre cuánto es la derivada de r respecto de θ. Entonces fíjese, cogemos esta ecuación, mire, está relacionada r y θ. Derivamos r respecto de θ. ¿Cuánto nos da esa derivada? 0,5, ¿cierto? Porque estamos derivando en θ, entonces 0,5. Entonces aquí directamente sobre 0,5. Y este 0,5 con este 0,5 se cancela. Y entonces, ¿qué nos queda? Que tangente de psi es igual al valor de θ. Pero el valor de θ en t igual a 2 segundos ya lo tenemos acá, ¿cierto? Aquí está, 2 radianes. Entonces tangente de psi igual a 2. Y ahora despejamos psi. Entonces psi vamos a tomar tangente a la menos 1 de 2. Bueno, entonces el ángulo psi es 63,43. Ahora lo que hago es buscar el ángulo que hay entre el eje tangencial y el eje transversal, o sea, este ángulo. Entonces recordemos que desde el eje transversal
hasta el eje radial hay 90 grados. De esos 90 grados ya cubre acá 63,43. Luego este ángulo que me falta, vamos a llamarlo phi. Este ángulo phi es lo que me falte para llegar a 90 grados. Entonces 90 menos 63,43 nos da 26,57 grados. Bueno, esos angulitos los vamos a necesitar ahorita para descomponer las fuerzas. Entonces de una vez vamos a hacer ya sumatoria de fuerzas en el eje radial. ¿Qué fuerzas tenemos dentro del eje radial? Entonces miremos. Entonces nuestro eje radial es a lo largo de la barra, ¿cierto? Y a lo largo de la barra las fuerzas que tenemos, bueno, borremos esta linecita que no nos está ayudando. Bueno, están dibujadas las fuerzas y están dibujados los ejes. El eje tangencial, pues tangente a la trayectoria, perpendicular al eje tangencial el eje normal. Fíjese que el eje normal, positivo hacia el centro de la curva. Está también el eje radial en dirección del radio. Y perpendicular al eje radial está el eje transversal y están las fuerzas. La fuerza normal, la fuerza F que hace la barra a la partícula. Obviamente la partícula, por tratarse de una partícula, es algo muy pequeño que está dibujado acá, ¿cierto? Ahí está dibujada la partícula y el peso de esa partícula. ¿Listo? Entonces ahora lo que necesitamos son, bueno, necesitamos ese ángulo phi de 26,57. Ese ángulo phi es este mismo ángulo phi y será este mismo ángulo phi. Y entonces ahora descomponemos. Entonces dijimos abajo que íbamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje radial. Entonces sobre el eje radial, si vemos, van a caer las siguientes componentes. Esta componente, entonces me voy, ojo, me voy paralelo al eje transversal. Entonces paralelo al eje transversal y por la punta de N, ahí está. Y luego me voy paralelo al eje radial y por la punta de N también para sacar la otra componente. Listo. Y dibujo las dos componentes, vamos a dibujarlas en azul. Esta componente y esta componente bajando. Esas dos componentes son las componentes de la normal sobre los ejes. Esta será la normal sobre el eje radial y esta será la normal sobre el eje transversal. Bueno, como estoy haciendo sumatoria de fuerzas en el eje radial, fíjese que si tomo el triángulo de fuerzas, es decir, si subo esta normal acá para cerrar el triángulo, y teniendo en cuenta que el ángulo phi es este angulito acá, la radial estará con coseno, ¿cierto? E irá para la dirección negativa, o sea, va para el centro, dirección contraria al radio. Entonces será n coseno de phi negativa. ¿Listo? Bueno, la otra que tiene componente sobre el eje radial es el peso. Entonces, exactamente igual vamos a descomponer ese peso. Ahora descomponemos el peso. Entonces, el peso, desde acá hasta acá, nos toca buscar este ángulo. Entonces, es claro que este ángulo phi no es entre el peso y el eje radial. Ese ángulo phi es entre el eje radial, acá miren, entre el eje radial y el eje normal, phi grados. Pero aquí hay un valor más grande que phi, que nos toca calcularlo. Bueno, para calcular el ángulo desde el peso hasta el eje radial, que repito, no es el mismo ángulo phi, porque phi es el ángulo entre el eje radial y el eje transversal, entre el eje normal y el eje transversal. Entonces lo que recurrimos es aquí abajo, nosotros teníamos que esta era la referencia, y la referencia es horizontal. Puedo trazar una vertical también, y yo veo que el ángulo de acá hasta acá son 2 radianes. Porque ese es el ángulo θ en el instante t igual a 2 segundos, 2 radianes. Eso traducido en grados
son 114,6 grados. Y si restamos 90, nos da el ángulo desde la vertical, este ángulo, llamémoslo alfa, el ángulo entre la vertical y el eje radial. Entonces ese ángulo alfa son 24,6 grados. ¿Sí? Al restar 90, hasta aquí llevamos 90, menos los 114,6 nos da los 24. Entonces alfa es el ángulo entre la vertical y el eje radial. Fíjese que este es una vertical, el peso es vertical, y fíjese que este es el eje radial. Luego, por alternos internos, este ángulo es el que estamos buscando y es el mismo alfa, 24,6. Luego, ahora sí podemos decir que ese peso es mg. Bueno, la componente del peso en la dirección radial, fíjese, iría hacia abajo, esta línea rosada, o sea, negativa. Entonces sería mg por coseno de alfa. Entonces menos mg por coseno de alfa. Listo. La componente del peso sobre la dirección radial. Y nos falta la fuerza F. Pero como la fuerza F está toda en la dirección transversal, su componente en la dirección radial es 0. Y entonces ahora lo que hago es igualar a masa por aceleración radial. Bueno, y de una vez reemplazo valores. Bueno, entonces reemplazamos los valores de los ángulos, los valores de la masa y los valores de la aceleración radial que habíamos calculado previamente arriba. En la ecuación esta que tenemos, podemos llamarla la ecuación de fuerzas en la dirección radial, reemplazamos y encontramos directo, despejando que la normal es menos 3,02 newton. Es decir, que no está actuando en la dirección que la habíamos supuesto, ¿cierto? Miremos en qué dirección la habíamos supuesto. La habíamos supuesto que actúa hacia abajo, no actúa hacia abajo, actúa hacia arriba. ¿Listo? Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en la transversal. Entonces en la transversal tenemos, ojo, dirección transversal. La fuerza F está toda en la transversal, ¿cierto? Tenemos una componente de la normal en la dirección transversal. Como es la opuesta, fíjese porque es esta, es la opuesta, va con seno, ¿no? Entonces será n seno de, ¿qué ángulo? Phi. Y va positiva, ¿cierto? Lo mismo F, entonces F, sumatoria de fuerzas en la dirección transversal. Entonces tenemos AF más N seno de Phi. Y miremos qué más fuerzas tenemos. La componente del peso hacia la transversal. Entonces recuerde que el ángulo aquí es alfa. La componente del peso hacia la transversal es este vector negrito que estamos aquí recalcando. También lo dibujaría positivo, ¿cierto? Entonces ese vale mg seno de alfa más mg seno de alfa. Y si reemplazamos la masa 0,5 por la aceleración transversal, la aceleración transversal la habíamos calculado y nos había dado 5 metros por segundo cuadrado. Entonces por 5 metros segundo cuadrado. Bueno, el valor de n ya lo tenemos arriba. Como nos dio negativo, pues aquí lo reemplazamos por este menos 3,02, tal cual con el signo. Y encontramos que el valor de la fuerza F que hace la barra sobre la partícula es... Entonces el valor de la fuerza F es 1,81 newton. Y con esto quedan resueltas las dos fuerzas desconocidas aquí en el problema, porque el peso pues era masa por gravedad.